como lo vinimos trabajando en estos días atrás, nos puedan aclarar, nos puedan dar lineamientos que obviamente nos interesan a todos y después también tener un espacio para preguntas y que bueno, eso seguramente va a enriquecer a todos los que hoy estamos trabajando en la educación. Así que bueno, agradecerles nuevamente a los profesionales de la salud, Mariana Barrionuevo por bueno, estar presente y tomar la posta de Verónica, y a todos, bueno, a disfrutar este espacio que bueno, nos enriquece. Y después, bueno, todo lo que querramos preguntar, tenemos acá a los médicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy junto al doctor Juan Pablo Piccolomini, él es el jefe de pediatría del Hospital Pediátrico de Malvinas. Yo soy la doctora Débora Greco, infectóloga pediatra. Bueno, sí, vamos a charlar. La idea es hacer una presentación para hablar un poquito de prevención y después todas las dudas que surjan, poder irlas charlando. La idea fundamental en esto, bueno, como dijeron recién, estuvimos trabajando mucho en conjunto. La idea es que podamos, si bien va a ser una etapa difícil, la idea es que podamos seguir trabajando juntos para que dentro de todo sea lo más organizado posible. Estos son temas que para nosotros, obviamente, que lo estamos trabajando hace un año, lo manejamos de una manera mucho más fácil, pero la realidad es que surgen muchas complicaciones intermedias en interpretaciones de cuadros clínicos y situaciones especiales que, bueno, muchas veces requieren conocer, muchas veces más cómo nos manejamos. Todas las pautas están escritas, es solamente empezar a ponerlas en marcha y generar una buena comunicación entre lo que es el equipo docente y nosotros para que podamos de esta manera acelerar muchas veces tiempo, no generar ninguna situación de riesgo tanto en docentes, auxiliares y obviamente nuestros pacientes, sus alumnos. Así que bueno, la idea es esa. Yo voy a dar un panorama general y después la idea es que nos puedan hacer preguntas y vamos a ir planteando un par de situaciones que quizás generan dudas de cómo resolverlas, ¿sí? Así que bueno, ya están al tanto de lo que está pasando en todo el mundo. Nosotros ya desde fines del 2019 estábamos viendo esto que era demasiado desconocido en su momento, que había aparecido un Wuhan en un par de personas y que tenía una potencialidad de distribuirse a lo largo de todo el mundo, como lo hizo. Y el COVID, como ven, ya tomó todos los lugares que podía tomar con diferentes controles en diferentes tipos de países, ¿sí? La realidad es que, bueno, este es un panorama de números recién sacados de lo que sería ayer, 16 de marzo, y en ese contexto, en Argentina los casos confirmados pasaban los 2 millones, con casi un poquito más de 53.000 fallecidos, pero bueno, como les digo, la realidad es que esto fue todo un desafío este año, tanto para todo el área médica, pero también para todo el tipo de personal que estuvo trabajando, intentando controlar diferentes tipos de situaciones, y bueno, dentro de todas estas, ahora el gran desafío es volver a los chicos, a las escuelas que tanto lo necesitan, pero siempre cuidándolos de lo más posible, tanto al personal como a los alumnos. Bueno, esto es en realidad un informe de región quinta que lo que nos muestra, si bien vieron que los informes epidemiológicos están diariamente, se informan desde el gobierno, esto en realidad nos da un panorama general de lo que es de la región quinta, no me voy a detener tanto en eso, pero sí para mostrarles la cantidad de testeados, pero bueno, en nuestra zona es más que nada Malvinas, lo que se estuvo haciendo hasta el momento, fueron un poquito más de 60.000 personas testeadas, ¿sí? Pero sí hubo una particularidad que nosotros pudimos ver en varias yo estuve en un par de comités de la Sociedad Argentina de Infectología, inclusive estuvimos comparando, y la verdad es que dentro de lo que es Malvinas, el año pasado fuimos una de las localidades donde más pacientes pediátricos hisopamos, y pudimos tener un panorama bastante general de nuestra situación, ¿sí? La realidad, como para darles un panorama, no tuvimos
grandes complicaciones con nuestros pacientes pediátricos. Sí hubo no un cuadro complicado respiratorio, sino este cuadro que también aparece de un síndrome multisistémico asociado, un par de sospechas, pero más que nada cuadros graves respiratorios o pacientes que hayan requerido de ventilación invasiva, no lo hubo en nuestro hospital, ¿sí? Pero bueno, igual, más allá de eso, uno sigue conociendo este virus, por eso la idea es que sigamos transmitiendo la necesidad de no relajarse, aún aunque uno esté vacunado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poco con las recomendaciones generales para la prevención de infecciones. Igual, la idea más que nada, que estoy segura de que estos ustedes ya lo saben, pero muchas veces a mí me parece importante la forma en la que nosotros les podemos también dar herramientas a ustedes, que para nosotros son un enlace muy importante para lo que es enseñarle a nuestros pacientitos también esta nueva era que les presenta de cuidados, y la realidad, les podemos nosotros, también Juan Pablo comentarles, nuestros pacientes se portan mucho mejor que los adultos. La verdad es que yo, inclusive lo digo como mamá, yo veo ahora a mi hija cuando llega que le ponen el alcohol, ella se prepara, se pone el alcohol, se pone el barbijo, por eso, son cosas que nosotros los tenemos que ayudar, más que nada cuando son los más chiquititos, quizás inclusive creo que a los más grandes capaz es más difícil poder hacer que cumplan muchas normas, pero bueno, me parece que ustedes cumplen un rol fundamental en ayudarnos a esto nosotros, lo que tiene que ver con nuestra población, enseñarles y ayudarlos en este proceso. Así que bueno, ya saben que el uso de tapabocas es obligatorio para estudiantes desde el nivel primario en adelante, pero a partir de la sala de 3, en realidad, se promueve el uso todo el tiempo que sea posible. Como les decía, esto de enseñarles la necesidad de usarlo sin el obligarlos, ¿sí? Docentes y auxiliares utilizan además máscaras de protección facial, ¿sí? Lo ideal siempre es ir en los que son quizás un poquito más grandes, o los chiquititos enseñándoles de que se lo coloquen en forma correcta, porque si no, dejan de cumplir su función, ¿sí? No colocarle el tapabocas abajo de la nariz, como muestra el primer fotito, no dejar la pera al descubierto, porque eso no logra en realidad que se filtre todo lo que tiene que ver con la eliminación de las partículas que uno normalmente cuando habla puede eliminar y no las percibe. No en el cuello, porque una vez que uno lo coloca en el cuello, en realidad, así como muchas veces se colocan agarrados de las orejas, colocados hacia abajo, lo que pasa es que toda la región externa de los tapabocas o de los barbijos son las que se consideran áreas sucias, ¿sí? Entonces, eso también hace que todo lo que uno trata de evitar que tome contacto con las vías respiratorias, aparece en el cuello o cuando uno lo toca en las manos, por eso es constante la necesidad de promover el lavado de manos y la utilización de alcohol. No tocar el tapabocas, que se dice que lo mismo que le decía, la parte externa, y en el caso de tocar la parte externa, nuevamente ponerse alcohol o lavarse las manos, no usar tapabocas que queden holgados y tampoco que estén húmedos o visiblemente sucios. ¿Sí? ¿Cómo se quita la mascarilla? ¿Sí? Todo esto tiene que ver con lo mismo que les decía, la necesidad de no tocar la región externa, la que funciona como un filtro, ¿sí? Se retiran las tiras desde atrás de la cabeza y de esa manera lo que uno trata siempre es alejarlo lo más posible del cuerpo, quiero decir de lo que son las vías respiratorias, tomarlo solamente de las tiras en la medida que sea posible, doblarlo sobre sí mismo y ahí lo que se aconseja es o lavarlo, ¿sí? Algunos que son descartables se pueden tirar, pero lo fundamental es que ante el riesgo de tocar la superficie externa, uno siempre corrige eso con el lavado de manos o el alcohol. Esto más que nada, obviamente, que es muy difícil, soy consciente, o sea, soy pediatra, soy consciente que es muy difícil de explicar en los niños, pero sí nos parece que es importante que ustedes tengan estas precauciones para disminuir los riesgos entre los adultos, ¿sí? El uso de protección facial no sustituye, que esto es lo más importante de todo, ¿sí? Que muchas veces ese es el verdadero error, que no sustituye la máscara, ¿sí? Es decir, no sustituye el tapabocas, no sustituye el barbijo, ¿sí? Solamente lo que otorga
es una mayor protección de lo que serían los ojos, que muchas veces tomamos contacto con secreciones, ¿sí? Pero no reemplaza al uso de barbijos, tanto para lo que es la transmisión, si alguien es positivo y usa máscara facial sola, al no usar barbijo tiene riesgo de transmitirlo, ¿sí? Y por otro lado también tiene mayor riesgo porque la boca en realidad queda descubierta, así que, y hay muchas veces hasta que uno se acostumbra, es muy difícil el hecho de esto de no tocarse tanto tiempo la cara, o el tema, ya yo igual veo que la población modificó mucho el tema del alcohol, están siempre con algún alcohol en la mano, o spray, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que no lo reemplaza, ¿sí? Nunca olvidar limpiar y desinfectar el protector facial después de cada uso, ¿sí? Y siempre lo que debe cubrir es ambos lados de la cara y también hasta el mentón, para otorgar una verdadera protección. Por eso, si bien yo entiendo que también es muy difícil, inclusive también es, creo que en lo que es la actividad que llevan a cabo ustedes, el lograr también el vínculo, sin que el chico los conozca abajo de todo esto que llevan puesto. Pero bueno, hay estrategias, quizás mostrarle una foto, decirle todos los días presentándose, pero bueno, la realidad es que entendemos que esto es difícil, pero tampoco queremos que ustedes corran ningún tipo de riesgo, así que lo que nosotros siempre promulgamos es la permanencia de tanto la máscara como el barbijo, ¿sí? En las aulas, dentro de lo posible, la recomendación es que se mantenga el distanciamiento entre 1,5 metros entre estudiantes o de 2 metros y de 2 metros con el docente, y en los espacios comunes la distancia social debe ser de 2 metros. La ventilación natural siempre es lo que uno aconseja, si es posible en forma permanente, si no, en el caso de que quizás no tengan la posibilidad de dejar el ambiente totalmente abierto, sí, cada 20 minutos, o abrir una ventana, puertas, al menos durante 5 minutos, ¿sí? Durante la permanencia en la escuela, la idea es que lleven a cabo la menor cantidad de juegos de contacto, ¿sí? Y disminuir el riesgo de compartir juguetes y elementos personales, por eso la idea es que cada chico lleve sus cosas y las vuelva a llevar a su casa, pero también es entendible que el tema de los juegos de contacto, en edades que esto no se pueda manejar y compartir juguetes, estamos hablando de los nenes más chiquitos, es bastante dificultoso. Al ser esto dificultoso, la mejor barrera y la mejor forma de realizar cuidados es a través de la limpieza de los objetos, también de la utilización permanente del alcohol en gel, cada tanto a los niños colocarle, o el spray, la forma que les parezca más cómoda, y también ustedes permanecer más que nada protegidos. Bueno, en sí, la distribución que uno, como les decía, que estén a 2 metros del docente, pero entre 1,5 metros entre cada uno de los alumnos, pero bueno, la realidad es que acá sería una distribución que es mucho más, digamos, fácil cuando los chicos entienden que esto debe ser así. Sí, hay colegios que lo que muestra, como muestra la otra foto, lo que optaron también es esto, generar el círculo, vi que hay muchos que le ponen cuadrados, no tienen que permanecer ahí adentro, así que dentro de todas las medidas, y esto es posible llevarlo a cabo, yo creo que los chicos lo van a empezar a naturalizar, ¿sí? Es como les digo, es generar nuevos hábitos que creo que también son necesarios para que ellos también aprendan a cómo manejarse. Como les digo, uno hace lo que puede, los entiendo en el sentido de que uno le puede decir a un nene, no lo vayas a tocar, porque tampoco es generar esta situación, y a los nenes, la verdad es que el tema es ese, que yo veo la importancia de la vuelta a la escuela de esto, de la necesidad que tienen los chicos de interactuar, la necesidad que tienen de ver a sus señas, la necesidad que tienen de seguir, o sea, si bien la virtualidad nos ayudó mucho en un momento bastante difícil, creo que estamos haciendo algo muy bueno, de aunque nos volvamos locos organizando todo esto, yo creo que es algo bastante importante, así que dentro de las estrategias siempre lo que uno trata de hacer es que los juegos sean bastante cuidados, que si tienen algún tipo de contacto sea el menor tiempo posible, y siempre esto de cada tanto ir colocándoles el alcohol, realizar lavado de manos, etc.
Los estudiantes y docentes auxiliares deben higienizar de manera frecuente sus manos, como les decía, al menos cada 90 minutos. Los estudiantes presentarán una declaración jurada de salud firmada por la persona adulta responsable, ¿sí? Esto es parte de lo que ustedes ya deben conocer, es el plan jurisdiccional, no estamos diciendo nada que no conozcan, pero la idea es repasar puntos para que si surja alguna duda la podamos tratar entre todos, ¿sí? Y frente a la aparición de los síntomas, no asistirán a la escuela y notificarán de forma inmediata la situación al establecimiento. Ahí en esto queremos hacer hincapié, para nosotros es muy importante, porque nosotros también, como inspectores de salud, trataremos de hacer intervención o informar a la escuela y estar en contacto permanente, pero sí es muy importante que desde ustedes, desde el colegio, se comuniquen mucho con las familias, y las familias sepan que cada vez que tengan a uno de sus hijos enfermos o con indicación de aislamiento o con, bueno, con síntomas compatibles, siempre inmediatamente les avisen a alguno de ustedes para que ustedes puedan después tomar las medidas necesarias. Exacto. Bueno, la declaración jurada es requisito indispensable para ingresar a la escuela y permite, bueno, que cada familia también reforzarle esto, las pautas de cuidado, ¿no? Que también me parece que es muy importante, más allá de las pautas que uno les enseña para que puedan concurrir al colegio, explicarles que también es necesario que mantengan las pautas de cuidado fuera, de volver a recordarles que estamos justo en una etapa bastante frágil, de que vuelven a haber muchos contactos con gente que no conocían, pero también explicarles a los papás que también es importante que lo puedan hacer fuera del colegio, ¿sí? Bueno, y en realidad, esto para nosotros puede parecer, bueno, en realidad para todos puede parecer muy básico, pero la base del control de infecciones es una de las medidas más efectivas de control de todo tipo de infección, que ahora medio que se naturalizó, pero en realidad está estudiado hace años, de que esta es la única forma que tenemos nosotros, los médicos y todos, de poder aplacar cualquier tipo de brote que exista, es el lavado de manos, ¿sí? Y como yo digo, la realidad es que la importancia de ustedes, vuelvo a repetir, es esto, que les van a poder enseñar a los chicos la importancia de esto y también como método de juego, ¿sí? Los pasos siempre importantes de recordarlos, muchas veces uno lo hace en forma apurada, lo ideal es que no, que puedan tomar un tiempo, unos segundos, que sean conscientes del tiempo en el cual se están lavando las manos, más que nada hasta que se genere el hábito, ¿sí? En caso de que uno tiene agua y jabón, como decimos siempre, puede usar desinfectante para manos a base de alcohol, realizando el mismo tipo de movimientos, ¿sí? Pero si las manos están visiblemente sucias, uno lo que siempre aconseja es utilizar agua y jabón. No ningún tipo de jabón en especial, no necesitamos antisépticos, nada de eso. Jabón, simplemente eso, ¿sí? Dentro de los momentos, bueno, mojarse las manos, colocar en la palma de las manos el jabón, frotarse primero las manos, ¿sí? Después las palmas entre una mano y la otra, y después rotar el movimiento, y está con las imágenes, yo lo estoy haciendo como si me estuvieran viendo, pero en realidad es por las fotos que les puedo ir mostrando, después si quieren, si no, hacemos la representación, pero la idea es palmas, después los dedos entrelazados entre sí, la idea es que cubran la mayor cantidad de superficie posible, por eso quizás el hecho de ir organizándose de cómo hacen la limpieza es mucho mejor, ¿sí? Entonces, después de que se entrelazan los dedos, entre las palmas de la mano en contacto, se tiene que frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, ¿sí? Agarrándose los dedos y realizando movimientos de fricción. Después frotarse ambos pulgares, ¿sí? Y secundario, después los pulpejos de los dedos en la región interna de la palma de la mano, también una mano y la otra. Y después de ahí, realizar el lavado, el enjuague, ¿sí? Con el agua común y secarse con una toalla que sea desechable, preferiblemente, no toallas que permanezcan en el mismo área, y después esa misma toalla desechable, utilizarla para cerrar la canilla, ¿sí? Ese sería en sí el procedimiento, si quieren después lo charlamos porque por foto quizás es medio raro, pero bueno, más que nada, Sí, lo que he visto, que muchas veces ayuda, sobre todo los más chiquitos, ayudar con una canción y eso, para saber sobre todo el tema del tiempo,
uno sabe que con esta canción dura 40 segundos, es un tiempo acorde a la... Eso es una buena técnica que está bueno que nosotros siempre les contamos a los papás para que les vayan enseñando, ¿sí? Como les digo, también es el mismo movimiento del alcohol en gel. No es solamente porque muchas veces yo veo mucho que agarran el alcohol, lo ponen en la palma de la mano y se frotan. La realidad es que no. Lo ideal con estos movimientos es que uno llega a cubrir toda la superficie de la mano, ¿sí? Y de esta manera disminuirá el riesgo de que haya alguna área que no esté desinfectada correctamente, ¿sí? Después, el control de temperatura corporal en todas las personas que ingresen en la escuela, que bueno, nosotros se volvió un hábito inclusive en todos lados, pero bueno, esto es importante, ¿sí? Se debe realizar la limpieza y desinfección de los espacios comunes conforme con las pautas establecidas por el protocolo, que es lo que estábamos en realidad repasando. Cada estudiante debe llevar tapaboca y los útiles indispensables que indique el docente. Y también, bueno, lo que decíamos, de que la idea es que no vayan compartiendo botellas ni nada, y que cada chico tenga lo suyo, su colación, su botellita, y sin compartir. Y bueno, se aconseja que los comedores y los kioscos permanezcan encerrados al inicio de esta etapa. Bueno, la idea de todo esto es la Jefatura de Inspección Distrital articulada con la Secretaría de Salud del municipio para que cada escuela cuente con un referente del equipo de salud local, que vienen a ser ustedes, para que también nosotros nos podamos mantener conectados y de esta manera generar un circuito de respuesta rápida, ¿sí? Es decir, nuestra idea es que, como ustedes, referentes de cada lugar en el cual trabajan, puedan tener una respuesta rápida con la información que le estamos dando, pero nosotros después de ahí activaríamos lo que es el seguimiento y estaríamos pendientes ante cualquier duda que podría surgir en la interpretación de alguna situación, ¿sí? Bueno, se promueve que el equipo de dirección de cada escuela define el interlocutor de la institución para que articule con nosotros, que somos referentes de salud. Bueno, ¿qué debe realizar la escuela ante la aparición de síntomas compatibles con COVID en estudiantes, docentes o auxiliares? Primero, un ejemplo, llega alguien, le toman la temperatura, ¿qué hacen? En ese momento tienen 37,7. Primero mantener la calma, que es lo que muchas veces la gente se asusta, pero lo ideal es, saben que ustedes están con barbijo, con máscara facial, así que el riesgo en ese momento, ese tipo de contactos no es alto, así que la idea es que puedan aislar a la persona en un sector que esté ya identificado para esto, es decir, que tengan un lugarcito y le digan, bueno, mira, vamos a pasarte un lugar como para ir viendo en qué situación estamos y podría hacer un interrogatorio un poco más minucioso, ¿sí? Notificar toda sospecha de COVID a la autoridad sanitaria local y a la persona adulta responsable de él o la estudiante en caso de corresponder, dar aviso al sistema de salud para realizar la evaluación médica y el hisopado del caso sospechoso. El referente de cada institución, la idea es que cuando pueda detectar algún tipo de estos casos, muchas veces no solamente estamos hablando del el alumno que llega y se le detecta el síntoma ahí, sino también a aquellos que les van a avisar, miren, lo hizo paro, no estuvo con síntomas. La idea es que ustedes nos envíen un mail, el interlocutor o referente de cada institución, contándonos que tienen esta situación. Es decir, que tienen a un estudiante que presentó fiebre o lo que fuera, y nos van a poner ahora los datos, yo les voy a mandar en una planilla, les voy a mostrar la planilla que vamos a necesitar para que nos envíen y que el envío de información sea organizado, ¿sí? Igual no se preocupen del tema del mail, después eso también me lo estaba anotando para no olvidarme. Todo esto y nuestro circuito con ustedes se los vamos a enviar escrito a todos, ¿sí? Así que no se vuelvan locos con escribir ni nada, porque nosotros les vamos a enviar todas estas charlas escritas para que ustedes sepan cómo proceder. Bueno, ¿qué debe realizar la escuela ante la aparición de síntomas compatibles con COVID? La idea es, como les decía, el mail que nos van a tener que enviar tiene que contar de lo siguiente. La escuela, nombre y apellido del referente, número telefónico de contacto, ¿sí? Caso sospechoso o positivo de COVID, como les digo, quizás alguno de
de los papás, les informan, miren, me acaban de dar el hisopado y es positivo, ustedes ahí nos ponen quién es el positivo. En el caso de que no haya sido hisopado en nuestra institución, nos deben enviar el certificado médico, idealmente CISA, o el resultado del laboratorio con fecha del paciente positivo, y en el caso sospechoso, obviamente que también de ambos, DNI y teléfono de contacto. Y lo importante de todo esto es que nosotros también, desde la parte, vamos a hacer el seguimiento de la burbuja a la que deberíamos aislar, ¿sí? Por lo tanto, además del caso con el nombre, apellido, del caso positivo o sospechoso, también necesitamos el listado de los contactos que ustedes consideran que deberíamos aislar. Y quiero decir esto, ustedes ya tienen distribución armada, tienen el auxiliar, el docente, la burbuja, bueno, esos datos nosotros los necesitaríamos en el mismo mail, porque en cuanto vemos si llega a dar positivo el resultado, nosotros ya iniciamos el seguimiento de la burbuja aislada, ¿sí? El seguimiento, bueno, de la burbuja, les cuento como para ir contándoles un poquito, en realidad va a constar de llamados telefónicos, ¿sí? Que se van a realizar entre 48 a 72 horas para detectar si existe algún síntoma o no en los contactos estrechos. No es necesario el hisopado de los contactos, o sea, del grupo esto de aislados, salvo que tengan síntomas, ¿sí? Se hace seguimiento clínico, para eso es el llamado. El equipo de seguimiento, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a mandarle un mail a cada institución con el resultado del hisopado del caso, ya sea, bueno, en el caso de los sospechosos. Se iniciará por parte del servicio de pediatría del hospital pediátrico el seguimiento del niño en el caso de confirmar la infección por COVID y al igual que los contactos estrechos aislados hasta el alta epidemiológica, ¿sí? En el caso de los docentes auxiliares se va a iniciar el seguimiento del caso de la misma manera, pero va a ser por el servicio de epidemiología. En caso de que algún contacto estrecho presente síntomas de entre los 14 días de aislamiento desde el último contacto del caso positivo, ahí se le solicitará el hisopado para confirmar o descartar la infección. Que esto es lo que les decía. Es importante en lo que es la transmisión de información hacia los padres, explicarles que, bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el aislamiento, pero aquellos que se consideran que son contactos estrechos no tienen requerimiento de hisoparse, ¿sí? Para nosotros esto es importante, porque, bueno, ya saben, ustedes ya conocen la cantidad de chicos que se enferman en invierno, y a todo esto súmenle que durante un año estuvieron todos encerrados, así que va a ser que este año quizás tengamos varios brotes de otro tipo de virus que no solamente sean COVID. Entonces es importante que la forma en la que, o sea, que al concurrir a la guardia sea verdaderamente porque requieran el hisopado. ¿Por qué los digo? Porque muchas veces va a pasar que por una cuestión de miedo, de ansiedad, muchas veces se generaron, como se generan en varios lugares, estos que van todo el grupo a hisoparse una guardia, ha sucedido. Por eso mismo me parece que eso es importante que se transmita. Y para eso nosotros hacemos el seguimiento telefónico cada 48 o 72 horas. Si detectamos que alguien tiene síntomas, lo hisopamos nosotros, ¿sí? O sea, la idea es articular ese seguimiento. Igual entiendo que muchas veces esto es muy difícil, a nosotros también nos pasa, inclusive como personal que quizás ya trabaja en el hospital y que sabe cómo es, pero el tema de la ansiedad y del miedo con el COVID les puede generar muchas dificultades, y por eso la idea es que tengan el apoyo en nosotros para que sepan qué responder, ¿sí? Es decir, si bien ustedes tienen un plan de cómo se tienen que manejar, todas estas normativas están basadas, o sea, nosotros las apoyamos, la idea es que nos tengan a nosotros de respaldo ante cualquier decisión, ¿sí? No solamente que ustedes se los haga como cargo de una decisión médica, no, estos son protocolos que están armados desde un grupo médico que ustedes ejecutan, pero son parte de un equipo. Eso es lo que tenemos que transmitir, ¿sí? Bueno, la definición de caso sospechoso es cualquier persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas compatibles con COVID, que es fiebre, 35 grados o más, tos, odinofagia o dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, dolor muscular, que son las mialgias, diarrea o vómitos.
y ya de por sí, cualquier infección respiratoria aguda grave ya se considera sospecha de COVID, ¿sí? La presente pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de otra sintomatología, el solo hecho de presentarlo ya lo toma como caso sospechoso. Y si es contacto estrecho de un caso confirmado, esto sería en el caso de las conocidas burbujas, es decir, a las que si tenemos que aislar un grupo y alguno tiene dentro de los 14 días posterior al contacto uno o más síntomas compatibles, ya se lo considera sospechoso. Y a este que tenga algún síntoma sí hay que hisoparlo para confirmar infección o descartarla, ¿sí? Bueno, caso confirmado de COVID, es el caso sospechoso que tenga resultado del laboratorio confirmatorio, certificado médico que así lo acredite, ¿sí? Como les decía, cuando ustedes algún padre les diga, no, yo di positivo, o mi hijo es positivo, necesitamos, digamos que no sea dentro de nuestro sistema de salud, ¿no? Necesitamos el certificado, ¿sí? Que lo acredite, firmado con un médico, idealmente el CISA, pero muchas veces quizás hay una tarde en la carga de datos, pero idealmente es el laboratorio que da el CISA. Contacto estrecho es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras presentaba síntomas, ¿sí? O durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin las medidas de protección adecuadas, al menos 15 minutos, ¿sí? Más allá de esto, más allá de esto de si hay un caso positivo, aunque ustedes hayan permanecido con el uso de tapabocas y máscaras, la recomendación es que se aíslen, dado que ustedes en realidad tienen contactos muchas veces con diferentes trabajos, diferentes grupos, ¿sí? Aunque ustedes, pero esto no es por decisión nuestra, es lo que dice también el plan, ¿sí? Pero lo importante es esto, la detección, lo que uno tiene que preguntar de cuándo, es muy fácil cuando uno tiene que decir, no, empecé ahora con fiebre, ¿sí? Pero también tenemos que ver quién estuvo en contacto con ese que tuvo fiebre las 48 horas previas de inicio de síntomas, que es ese grupo el que tenemos que aislar o esa persona es la que tenemos que aislar. Si el caso confirmado es un docente, se deberá aislar durante 14 días corrido o los grupos con los que estuvo contacto las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en el caso de las personas asintomáticas. Muchas veces, por X razón, alguien se realiza un hisopado, ¿sí? Entonces, si esa persona está asintomática, como uno no sabe bien el momento en el cual contrajo la infección, se considera el aislamiento desde el hisopado, ¿sí? Diferente es en el caso de que ya tengamos el hisopado en la mano y que sabemos cuándo inició síntomas. Siempre se cuenta la fecha de inicio de los síntomas. Si el caso confirma es un estudiante, se deberá aislar durante 14 días corridos al grupo al cual pertenece y a los docentes que les hayan impartido clases hasta 48 horas anteriores al inicio de síntomas o, como les decía, la realización del test en caso de que la persona sea asintomática. Ante la presencia de un caso sospechoso, se van a tomar las mismas medidas de aislamiento hasta la confirmación o el descarte de la situación. Si el caso sospechoso es descartado por la autoridad sanitaria y el grupo de estudiantes y docentes retoma la actividad presencial. Esto es importante, voy a frenar ahí para contarles, que también la importancia de lo que vamos a hacer nosotros en cuanto a lo que es el seguimiento, es que también cuando le vamos a llamar para decirle, o cuando nos vayamos a comunicar para decirle si es el negativo, digamos, nosotros lo que también vamos a alertar a la familia es si alguien más está con síntomas, eso también lo tienen que hablar con los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños, todos, se sopan en un tiempo muy precoz, ¿sí? Entonces, el hisopado precoz también suele hacer que muchos resultados sean negativos y después, a las 48 o 72 horas, resulten positivos. Por eso también es importante, como les digo, no solamente reforzar en los padres esto de que, bueno, estén atentos a los síntomas, sino también el grupo familiar, es decir, de decirles de esto. Cuando ustedes saben que hay alguien con síntomas, hay alguien más, la abuelita, la mamá, alguien con
algún síntoma, eso es importante que lo vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes también, la idea es no tener que reingresar actividad a alguien que después puede llegar a resultar positivo, ¿sí? ¿Cómo es esto? Nosotros en realidad, con los llamados que vamos a ir haciendo, lo que vamos a ir viendo es si hay alguien que requiera volver a hisoparse después del primer hisopado, ¿sí? Por eso nosotros nos vamos a encargar del seguimiento médico. Si el caso sospechoso o confirmado corresponde a personal que no estuvo frente a un curso, la persona se debe aislar y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Las actividades continúan con normalidad y debería identificarse si hubo contactos estrechos en las últimas 48 horas. ¿Cómo debe ser el aislamiento? ¿Sí? Porque el tema es este, que también es explicar que el aislamiento no es que el nene no va al jardín, el nene no va al colegio, no. La idea es que el aislamiento se quede en el domicilio, ¿sí? No deben tener contacto estrecho con otras personas, ¿sí? Obviamente que no es imposible que a un chico le digas, chiquito le digas vas a estar aislado de tu mamá a más de 1 metro, medio raro, o de tu papá, pero la idea es que dentro de lo que son las pautas, cuando les planteen lo del aislamiento, tenemos que hacer mucho hincapié en no salir del domicilio, no recibir visitas, por más de que sean dentro de un grupo, ¿sí? Es decir, no es que como yo soy compañera de Juan Pablo, como los dos estamos aislados, lo voy a ir a visitar a la casa. No. El que está aislado se queda aislado y no toma contacto con con nadie, en realidad más que la gente que está en su domicilio, ¿sí? No debe recibir visitas, no debe haber presencia de mayores de más de 60 años o personas con factores de riesgo en la misma vivienda. Más que nada recomendar esto, preguntarles si ustedes viven con abuela o alguien que tenga factores de riesgo para desarrollar COVID, más que nada no solamente tienen que ver con la edad, sino diabetes, hipertensión, etcétera. También recomendar los cuidados en base a eso, es decir, que ellos también estén atentos si hay algún tipo de síntomas, ¿sí? Y tratar de evitar el contacto durante el aislamiento. Lavarse las manos con agua y jabón y alcohol en gel periódicamente. Al toser o estornudar deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar el pañuelo descartable y desecharlo inmediatamente, como les digo, tanto toallas o todo lo que sea para limpiarse, siempre desechar, nada que me guardo en el bolsillo. No deben compartir utensilios de cocina, siempre, es decir, en su casa, tratar de que ellos tengan sus mismas cosas, que no estén comiendo y usando otro tipo de vasos o lo que sea con otro miembro de la familia, y los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo, como les decía, ¿sí? Quizás esto también, si ustedes, bueno, nosotros cuando les vamos a pasar las normas escritas, esto también si quieren se lo pueden imprimir y dárselos a los papás cuando saben, o enviárselo con la forma que ustedes tengan para comunicarse, como para que tengan claro de que la indicación desde ustedes es que el chico permanezca aislado, no solamente es no voy al colegio. Como debe ser el aislamiento, deben ventilar adecuadamente los ambientes, esto que les decía, más allá de que sea un aislamiento porque sea un contacto estrecho o porque sea positivo, siempre los ambientes deben estar bien ventilados de la manera que sea posible, ¿sí? Deben limpiar y desinfectar las superficies o objetos en forma frecuente y también, bueno, especialmente mesadas, todo lo que tenga que ver con lugares donde haya mayor permanencia diaria de la persona que está en aislamiento, y esto se va a realizar primero con una solución de agua y detergente, enjuagar con agua limpia, desinfectar con una solución de 10 mililitros, o sea, siempre las 2 cucharadas soperas de lavandina de uso comercial con 1 litro de agua. Siempre esa es la medida como para que quede claro, siempre son 2 cucharadas soperas, 1 litro de agua. De la lavandina común, no necesitamos nada más. Ante la presencia de síntomas, comunicarse, idealmente siempre es manera telefónica, con el servicio de salud, ¿sí? La realidad es que si ustedes perciben que alguna mamá, nosotros, como les decía, vamos a tener los contactos con los que están aislados para 48, 72 horas, ¿por qué no lo hacemos diariamente? Porque entenderán que no estamos hablando de un volumen chico de personas a las que vamos a llamar, sino que son
muchas personas por día, y quizás no podemos decirle que sí o sí las vamos a llamar cada 24 horas porque es imposible, pero sí, si hay algún papá que les informa que el chiquito que estaba aislado por contacto estrecho tiene síntomas, ustedes inmediatamente ahí nos envían un mail comunicándonos quién presenta síntomas. Bueno, y esto es un poco de situaciones particulares que también figuran... ¿Hasta acá? Ah, Para no. hacer una pausita, Sí, sí, sí. Si quieren hacernos alguna consulta o quieren que hablemos de algún par de casos como para que quede, no sé si que hablemos después de esto, como prefieran. Bueno, hola, buenas tardes. Ahí está. Están todos con mucho silencio. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Roldán, soy la jefa distrital y calculo que van a querer terminar. Excelente exposición, la verdad. Muchas gracias. Agradezco también a la subsecretaría y a Silvio que estuvimos haciendo los enlaces. Pero por ahí comentar las situaciones particulares y después el torbellino de preguntas. Listo, bárbaro, así lo hablamos y después ya si sale algo de lo que ya dijimos, lo charlamos. Bien. Bueno, si un docente, esto igual como les digo, son un par de cosas que ya están puestas en mucho del material que se envió desde provincia y nación, pero nos pareció cuando estábamos armando todo esto que está bueno como para generar, como digamos, la duda de cómo proceder. Un ejemplo de cosas que nos pueden pasar, que suele suceder, ahora que van a estar al día a día con esto, a nosotros, yo les decía, yo estoy todo el día respondiendo a este tipo de cosas porque es por más que uno esté habituado, ¿sí? Y lo estemos haciendo nosotros hace un año y pico, igual hay cosas que generan duda, ¿sí? Los va a pasar, y es normal que nos pase, pero bueno, por eso les decía, el respaldo, si ustedes no saben cómo resolver una situación antes, va a ser enviar por mail a nosotros ese contacto que les vamos a dejar, alguna situación, y nosotros le vamos a poder brindar el soporte y la respuesta lo más temprano posible, ¿sí? Bueno, si un docente o estudiante falta un día por fiebre, ¿corresponde aislar el grupo con el que compartió el aula? No, bueno, la aparición es un único síntoma, exceptuando que te diga que no tiene gusto o olfato. Esto en pediátricos, salvo que sea un paciente con más edad, es medio difícil verlo, el tema del gusto y del olfato. Aparte ahora el problema es que están escuchando mucho nuestros adultos, de bueno, ¿lo sentís bien, olés bien? Y ellos vieron que van agarrando cosas que escuchan, por eso es muy importante también estar atento de los síntomas que acompañan o cómo evolucionan, ¿sí? Pero bueno, la aparición de un único síntoma, que no sea pérdida de gusto o olfato, no configura caso sospechoso, pero igual esta persona no puede concurrir al establecimiento educativo hasta pasadas las 24 horas sin síntomas. ¿Estamos? Y en el caso de que aparezcan nuevos síntomas, se debe reportar y se activará protocolo con el manejo también nuestro, ¿sí? Si un estudiante no asiste un miércoles por presentar registro febril y pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar el grupo con el que compartió el aula? Sí, acuérdense lo que estuvimos hablando de las 48 horas antes de inicio de síntomas, es decir, el estudiante tiene fiebre y bueno, perdió el gusto y el olfato un miércoles, es decir, que todo que haya tomado contacto con él desde el lunes se aísla, entra en esta burbuja de aislamiento. Al docente que se haya impartido en clases también y a cualquier otra persona que haya permanecido a distancia menor de 2 metros durante al menos 15 minutos sin protección respiratoria. Si una persona, un estudiante, no asiste un lunes por tener pérdida brusca del olfato y gusto, ¿corresponde aislar el grupo con el que compartió el aula? No, porque 48 horas antes de inicio de los síntomas fue un sábado y no estuvieron en contacto. Esa es la respuesta. Por eso les digo, estas situaciones muchas veces al principio generan como duda de cuándo aislar o no, o miedo, pero ante la respuesta, les digo, porque sé que muchas veces son más difíciles los papás, pero como les digo, no por mala intención, sino porque genera miedo el COVID, es aclararle esto. Las normas lo que hablan es del aislamiento desde las 48 horas de inicio de síntomas. Estamos, y que obviamente siempre aclárenle de que vamos a estar atentos ante cualquier otra situación. Y la idea es hacer lo que se conoce como control de brote. Por eso,
hay que estar bien atentos de cuáles son los contactos de ese positivo. Porque seamos sinceros, no es que se lo agarran en el jardín o en el colegio. La mayor gente que últimamente se está agarrando COVID es porque tiene situaciones individuales en su casa, juntadas, cumpleaños, etcétera, donde corren mucho más riesgo porque están menos cuidados, ¿sí? Como que hay una mayor relajación y ese es el problema, ¿sí? Si una o un estudiante no asiste el jueves porque se informa que su madre es COVID positiva y debe realizar aislamiento, ¿corresponde aislar el grupo docente con el que compartió el aula? No, porque el estudiante no es sospechoso, ¿sí? Si no informó síntomas, sino que es contacto estrecho de su mamá. Se aísla el niño con la mamá positiva, no todo el grupo. Salvo que el niño, obviamente, les diga que tiene síntomas y haya estado en contacto con el resto del aula. Esto tiene que ver mucho con lo que pasa, digamos, que empiezan a saltar los grupos de mamis diciendo, yo el fin de semana estuve en contacto con, no sé, con mi tía, y mi tía fue positiva, se tienen que aislar todos. No, la que fue positiva es la tía, lo que se tiene que aislar es el grupo familiar, es decir, se tiene que aislar ese chico con la madre y todos los que hayan tomado contacto con la tía. No tiene nada que ver con el grupo, los alumnos que concurrieron al colegio. Son ellos el contacto estrecho, el grupo no. Siempre es el contacto directo con el positivo, o el que tiene síntomas, ¿sí? Si un docente es COVID positivo, con diagnóstico el día miércoles, corresponde aislar el grupo con el que compartió el aula. Sí, se presume que hay contacto estrecho entre estudiantes y docentes, por esa razón se aíslan. Más allá de que muchas veces lo que surge de duda de todo esto, por eso se aclara, es de que no hayan pensado que tienen situaciones de riesgo, es decir, pero yo no estuve agarrándolo, no estuve tocando, bueno, no, la decisión es que sí, que compartieron, a los que compartieron el aula, se aísla, ¿sí? Yo eso lo recalco porque esto generó mucha duda por la definición del contacto estrecho, esto de que no estén con protección respiratoria, pero la medida para hacer esto que les cuento de control de brote es que por más de que ustedes hayan cumplido con todas las normas, no se acercaron a nadie y todo, pero son positivos y estuvieron metidos en un aula, se aíslan. A todo el grupo. En este último caso, también hay que aislar el resto del personal docente y auxiliar del establecimiento. No, se presume que cumplía las medidas de distanciamiento social, higiene, desinfección y protección personal, no hay contacto estrecho fuera del aula. Sí, es decir, la idea es que si alguien estuvo compartiendo mucho tiempo, la idea es que, bueno, no estén encerrados, que haya ventilación, pero la idea es solamente aislar a aquellos con los que hayan compartido un ambiente en común durante varios minutos. Pero lo que uno entiende es que igual debe existir, lo que siempre decimos, las medidas de distanciamiento social, higiene, etcétera, fuera del aula, o en cualquier situación social, tratar de evitar el tener contacto con otra persona sin protección personal para evitar también que entre miembros, o sea, entre colegas docentes también se enfermen, ¿sí? En el caso de los alumnos de nivel inicial que le presenten como único síntoma, bueno, esto es re importante para nosotros que somos, aparte de infecto y pediátricos, y nos llegan miles de preguntas de esto. El nene que tiene mocos, porque esto es lo que nos está pasando a todos, sin otro síntoma, ¿sí? Lo que nosotros vamos a recomendar, es decir, mocos, que muchas veces muchos no lo consideran, o sea, no es un síntoma distintivo de COVID, pero es algo también para estar alerta, porque lo más probable es que sea cualquier otro virus, ¿sí? Pero nosotros, como personal de salud y ustedes, hasta que veamos cómo siguen estos mocos, lo que vamos a recomendar, si son mocos solos, sin dolor de garganta, sin tos, sin fiebre, se va a aislar en el domicilio de acuerdo a evolución entre 48 a 72 horas. Y si existe algún otro síntoma, se manda a hisopar. Estamos, le digo, porque esta pregunta, o sea, es verdad que los chicos ahora van a vivir mocosos, yo lo entiendo, pero la realidad es que tenemos que ver la evolución. Y más que nada, si nos dicen, no, sí, él está con mocos solos, pero la abuelita está internada, eso ya, o sea, por eso es que genera esto la importancia del poder quizás transmitir a los padres, digamos, la importancia de la comunicación, ¿sí?
porque lo que más genera dudas es muchas veces la forma en la que, es lo que pasa, se hace una bola de cosas desde que alguien opina y esto, y un pediatra dijo esto y otro. Obviamente que los pediatras de cabecera son los encargados de seguir a sus pacientes, muchas veces les van a dar los certificados para que vuelvan después del catarro y todo, no es que uno va a pasar encima de la decisión de ningún médico, pero también cuando pasa alguna situación así que no esté muy definida, va a estar esto, lo que vamos a recomendar desde el sistema de salud de Malvinas, que se va a hacer con nuestros alumnos, ¿sí? A lo que me refiero es, si tiene moquitos y la madre lo lleva a las 24 horas, nosotros vamos a esperar esas 48 o 72 horas para ver cómo evoluciona, ¿sí? Y lo más importante de toda la charla, que no me canso de decirlo en cada charla que damos, que más allá de que estén los que están vacunados o no vacunados o lo que fuera, no hay que dejar de cuidarse, ¿sí? No hay momento de relajación en una pandemia, ¿sí? Por ahí es una pandemia, porque la realidad es que por más de que estemos, muchas veces uno va viendo qué es lo que va pasando y el resto del mundo nos va mostrando qué es lo que va a pasar en el resto del tiempo, la realidad es que uno nunca sabe cómo se va a comportar el virus en nuestro país, hay muchas cosas que tienen que ver con la organización, que tienen que ver también con los niveles de comprensión y con la gente que se relaja y hace reuniones con 50 personas y todo eso, la gente que está descuidándose más porque piensa que tuvo COVID y que no le va a pasar nada, la gente que no usa barbijo, porque yo ya veo gente en la calle caminando sin barbijo. Todo esto tiene también que ver con algo que me parece que es fundamental, bueno, es educación. Así que ustedes más que nada creo que lo van a compartir conmigo y me parece que es importante que, bueno, lo que estuvimos haciendo también nosotros, el respaldo de ustedes para educar a la población nos va a ser una ayuda fundamental. Como les digo, ustedes si bien están al cargo de los chicos, también están a cargo de toda una familia atrás, así que refuércenle. Muchas veces los papás se enojan, pero yo cuando me vine al consultorio y yo veo que el nene tiene el barbijo, ellos lo tienen en la pera, digo, no, enseñar a tu hijo que tenés que usar el barbijo bien, lavate las manos, todo esto es parte de lo que tenemos que hacer el día a día para poder hacer algo mejor con toda esta situación que estamos pasando. Así que bueno, estamos vos, Juan, Pablo, ¿querés decir algo? No, sí, recalcar esa parte de, bueno, de ser la pieza de comunicación de ustedes entre los padres y la parte, digamos, de salud, esto respecto a, bueno, por ejemplo, un chico aislado, ¿qué implica? Que con esta información que le vamos a pasar, que no solo no asistir al colegio, sino también toda la pauta de aislamiento domiciliario. Y tratar de estar también bien atentos en comunicarnos y que los padres puedan comunicarles con la suficiente velocidad y responsabilidad de si alguno de sus hijos concurrió a alguna guardia y se los comuniquen, ¿sí? Ahí van a tener que tener mucha comunicación con las familias, esa parte importante. Pero los escuchamos. Sí, estamos viendo la presentación. Si hay dudas. O algo que quieran comentar, o algo que les haya surgido, claro, que hayan visto, no hay problema. No van a decir que no tienen ninguna pregunta para hacer porque eso es una mentira, ¿eh? No, yo le agradezco a la doctora Débora y al doctor Juan que realmente hicieron una exposición impecable de lo que dice el plan jurisdiccional, que también a veces es complejo de interpretar, ¿no? Es que por eso en realidad quisimos hacer la charla en base a eso, porque es el material que les entregaron a ustedes, o sea, todo fue en base a eso y la idea es que nadie se va a mover de fuera de esas situaciones que se plantean, ¿sí?
Entonces, como les digo, muchas veces el leerlo, por más de que parezca que está sencillo, genera dudas. Por eso nuestra idea era hacer la charla en base a eso y hacer las explicaciones que vayan surgiendo por esto, porque sabemos que hay muchas cosas que por más que parezcan, esto es igual a esto, no lo son. En la realidad es que eso genera líos, protestas, gente que se va a quejar, papás enojados, que nos pasan todo el tiempo. Así que por eso queríamos como hacerlo en base a eso y ir aclarando un par de cosas. Yo lo que puedo rescatar es que dentro de los niveles, sin desmerecer el resto, el nivel inicial es el que está llevando de manera más efectiva el protocolo, ¿sí? Teniendo en cuenta que los alumnos son de tan corta edad, pero tienen por ahí los hábitos más... o sea, los hábitos lo tienen como más arraigados y no los vas a ver que se saquen el tapaboca, ni que se junten, o sea, yo lo recalco, lo que le puedo decir a todos y los dejo después que hagan las preguntas particulares que quieran hacer. Acá hay que tener mucho cuidado también con no olvidarse que por más que volvimos a la presencialidad, estamos en la presencialidad en el marco de una pandemia. Hay que tener cuidado con el tema de sacarnos las mascarillas, sacarnos los barbijos, compartir un mate, una conversación, o sea, podemos conversar, pero dentro de las medidas y el marco de protección. Digo, como adultos, dentro de la escuela también tenemos que continuar con muchas de las pautas que a veces parecerían que se olvidan y volvemos a una situación normal. No. Esto hay que estar permanentemente, también nos pasa con el tema de cuando los papás llevan los chicos a la escuela, o sea, hay que trabajar mucho el afuera, con el distanciamiento social, bueno, y todo lo que vinieron enumerando los doctores, que fue muy, muy claro. O sea, que el cuidado tiene que seguir siendo muchísimo más que antes. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de la presencialidad, pero yo digo, parecería en algunos lugares que el COVID no está y el virus sigue circulando. Y de hecho, si bien el nivel inicial no tiene tantos reportes de alumnos y de docentes, tenemos una gran cantidad en secundaria, ¿sí? Que es lo más complejo que se está presentando en este momento. Pero yo los dejo que hagan la pregunta a los doctores, que son los especialistas, para que puedan evacuar cualquier duda que tengan con respecto a los contagios y a los aislamientos. Sí, eso que me parece importante lo que recalcaste hay algo que se ve ahora en el tiempo, con el que los infectólogos nos da un poco de miedo, es el tema de que la relajación, esto de dentro de lo que es el colegio, quizás uno piensa que es una tontería, bueno, la máscara cansa, la tapaboca cansa, nosotros lo sabemos porque ni siquiera muchas veces estamos no solamente con tapabocas, sino que también estamos con los barbijos que son los que tienen N95, que son todavía más molestos, pero bueno, es cuestión de costumbres. Y esto también es lo que uno también le muestra y lo que el alumno aprende. El tema que yo siempre digo, que veo un montón con las máscaras de como viseras, que no cumplen la función, sino que no escuchan y se le acercan a la mamá y se levantan. Ese tipo de cosas muchas veces es estar al principio consciente, empezar a manejarlas y empezar en base a eso ir trabajando. Y también lo que yo siempre digo, y lo digo también mucho en el ambiente médico, es el prestarle atención a su compañero. Y es decir, por más que capaz que le caiga mal, pero la idea no es esa, es decir, ponete bien el tapaboca, ponete bien la máscara, con buena forma, capaz que uno le tiene más confianza a uno y le dice de otra manera, pero el generar, en el momento en el que se dan cuenta, el que son conscientes, también hace que no aflojen con las medidas. Y como les digo, no es que uno lo tome mal de que alguien lo esté corrigiendo. Yo voy pasando muchas veces por todo acá, ya saben que voy pasando por todo el hospital, ponete el tapabocas, ponete mañana esto, pero es porque uno está cansado, ¿sí? Y es muy difícil de hacer el trabajo que ustedes hacen
como les digo esto, son nenes chiquitos que no les conocen bien la cara. O sea, es una cosa terrible todo esto. Y entiendo que eso hace el trabajo quizás un poco más difícil. Pero es cuestión de que nos acostumbremos y sin relajarnos en cuanto a lo que son los cuidados. Bueno, ahí estábamos viendo una de las preguntas, nosotros vamos a otorgar el certificado, ¿sí? O sea, de seguimiento nosotros otorgamos el certificado y aparte ustedes lo van a recibir de los que son nuestros positivos y también vamos a darle el alta a los contactos estrechos, por eso vamos a hacer el seguimiento, ¿sí? O sea, cuando el grupo esté de alta, ustedes van a ser informados, en eso no habría problema. Y esto de 3 hermanos, uno fue aislado, en realidad, bueno, depende en realidad, yo lo que considero muchas veces son los casos particulares, porque dicen, son 3 hermanos, uno fue aislado porque el compañero dio positivo, los otros 2 hermanos también se aíslan. En realidad, los hermanos, del que es considerado contacto estrecho, son contactos de contacto. No se aislarían si tienen la forma de que el que es, yo lo digo lento, si no me entienden me paran. Y los contactos de contactos no se aíslan. Pónganle que Pedrito es el que estuvo con el positivo. Pedrito, en realidad es contacto estrecho, ¿sí? Los hermanos no son contacto estrecho, son contactos de contacto, esto que yo les decía de la tía y el resto de los grupos. Sí, lo fundamental sería saber cómo va a estar aislado dentro de lo que es su domicilio, ¿sí? La realidad es también ver la situación en particular de la posibilidad en cuanto a edad, etcétera, de que ese niño permanezca verdaderamente aislado, porque si después sabemos que va a estar con los hermanos, ellos ya están en otra burbuja, quizás hay que ir considerando cada situación particular. La realidad es esa, es mucho más fácil cuando son más grandes y le podés decir, no, quédate en tu habitación, yo te voy pasando las cosas, diferente es el chiquitito que va a estar encima de los hermanos, por eso les digo, yo valoraría cada situación. La docente que acompaña a la sala de aislamiento. ¿Cómo sería? Perdón, no entendí eso. La docente que acompaña a la sala de aislamiento estaría en contacto estrecho. Hola, ¿qué tal, María? Soy ¿Qué tal, María? a UDOCBA de Malvinas, Argentina, y también estoy en el Jardín 916 y 915. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. El tema sería la docente que acompaña al supuesto niño positivo en la sala de aislamiento. ¿Esa docente pertenece a hacer contacto estrecho? O sea, lo que me plantea es claro, un chico positivo. Claro, que se siente mal en el transcurso de la mañana o de la tarde y lo llevamos a la sala de aislamiento. Ese alumno está acompañado de una docente que ya está destinado a estar en la sala de aislamiento. Esa docente, o sea, el niño, estaría haciendo su aislamiento en el hogar. La docente que acompaña al alumno con barbijo y máscara, ¿pertenece también a contacto estrecho? Esa es mi duda. Y el grupo. Del grupo. El grupo. Sí, claro, ahora incluida la maestra. O sea, por eso, si hay uno positivo, se aísla alumnos y la docente. Está bien. Por eso es lo que nosotros repetíamos, lo que yo trataba de dejarles en claro, de que por más de que ustedes hayan tomado las medidas, ¿sí? Es decir, de tener máscara, barbijo y que me digan, no sé, te juro que no estuve arriba, que no lo ayudé, que estuvo a más de 1 metro, no, igual el grupo se aísla. Está bien, bueno. Y otra pregunta es conveniente que usemos en los jardines guantes descartables? No. No. El tema del guante, mira, lo dije rápido porque es una medida que está muy tomada, porque es un gran error, ¿sí? La realidad es que el guante no es el que se higieniza, el guante toquetea todo, eso no está limpio, ¿sí? Sí. Y también prolonga el tiempo de no hablemos ni siquiera hablando de COVID solamente, ¿sí? Los virus permanecen en los látex, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, le pongo alcohol arriba. El alcohol hace poroso al guante, por lo cual el bichito entra. Estamos entonces, lavado de manos y alcohol. Nada más necesitamos eso.
¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Castaño, soy del Jardín 912. Te quiero hacer una consulta. Hablaron ustedes sobre un tema importante en el nivel inicial, que es el tema de los mocos. Me De los quedó mocos, sí. muchas dudas. Muchas Es dudas. lo que pasa siempre. Porque el tema de mocos en lo que viene ahora en esta época es muy importante. Los chicos vienen con mocos. Cuando ustedes dicen tenemos que tener un seguimiento, ¿a qué se refieren? Nosotros como docentes, la familia, los hacemos volver a su casa y cuando no tengan moquitos vuelven, entonces no van a volver No, nunca. no, lo fundamental es, si sabemos que son mocos solos, o sea, te dicen, tal paciente, tal alumno está con mocos, ¿no? Porque es lo que va, siempre entiendo que alguien se los dice, ¿sí? No, a La veces idea no. es que, bueno, Lo pero si ideal ustedes sería, cuando ingresan o el paciente o el alumno está con ustedes y ven que está con mocos, lo ideal es que lo hablen con los padres y le aconsejen en ese momento, bueno, que vaya a la consulta médica. Al ser solo mocos, no es la recomendación que arranque el protocolo de seguimiento nuestro. Sí, seguimiento con su pediatra o que se quede en su casa y que en 48 horas, si no detectaron nada los papás, les puedan avisar y que pueda retornar a las clases. bueno, perfecto, sí, porque es un tema Sí, por muy eso yo lo puse como un punto aparte porque creo que lo que nos genera a todos más problema ahora, que están todos mocosos y no tienen COVID, son todos mocosos por otros virus, pero por eso sí entiendo que la mayoría de los ahora se está generando de a poco conciencia, creo, pero quizás ustedes detectan que el nene está estornudando, que se está con un montón de mocos, bueno, lo agarran el papá cuando lo va a buscar o antes de que ingresen le dicen, mira, está con mocos y bien, no es un síntoma que uno considere sospecha de COVID, nosotros desde la institución aconsejamos que se quede guardadito en la casa 48, 72 horas. Si usted ve que no pasó nada o que no hay nadie más enfermo, vuelven. Si hay algo más, la idea es eso, acompañemos y por eso les digo, también es útil el material para mandarles a los papás de lo que tienen que estar atentos. Eso me parece que es una buena estrategia para ayudarnos en esto, digamos, hasta que nos vayamos acostumbrando a que esté alerta y que tampoco se relajen, ¿sí? Está perfecto. Bueno, gracias. No, no hay problema, un gusto. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena del Jardín 907. Con respecto a la pregunta anterior sobre los guantes que no debemos usar, ¿el plantel de auxiliares tampoco debería entonces usarlo? La realidad es que nosotros no lo aconsejamos siempre el lavado de manos y la utilización de alcohol en gel. Alcohol, en todas sus formas, o el alcohol del 70%. Lavado de manos y con eso prevenimos mucho de lo que son las infecciones, más que nada la contaminación ambiental. Y también el tema de que puedan tocar la cara o alguna parte de su cuerpo con los guantes. Como les explicaba, pasa esto, ¿sí? Claro, pero con respecto a las auxiliares que antes de hacer la higiene del jardín se ponen los guantes para la limpieza correcta. No, por eso. Una cosa es cuando uno va a hacer la limpieza. Sí, el tema es la permanencia de los guantes, a eso me refiero. Son dos cosas diferentes. Bueno. Claro, por eso. Una cosa es, estoy en el medio de la sala con los chicos interactuando con guantes, no. Para lo que es la limpieza, sí, porque eso inmediatamente, uno después que se saca los guantes, lo que hace es descartarlo y ponerse alcohol. O descartarlo y lavarse las manos. Para esas situaciones particulares, sí, uno usa guantes siempre. Yo también reviso a los pacientes muchas veces por otro tipo de cosas que necesito utilizar guantes, los descarto y me lavo las manos. La idea es no estar caminando por la institución con guantes. Eso no se debe hacer. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, no sé si... igual con confianza, queremos que pregunten para que se saquen las dudas y no haya ningún problema. No hay drama. Lía, Marcela, sí. Buenas tardes, un gusto. Yo mi consulta es en realidad un poquito general. Ingresé tarde porque tenía el ingreso de una burbuja y no podía entrar. Mi consulta es porque nosotros en el nivel inicial, sobre todo, nos manejamos con la espontaneidad del niño, ¿no?
Entonces es común que los chicos cuando ingresen o en algún momento que estén en un espacio dentro de la sala, porque 4 horas convenimos que no los vamos a poder tener sentados en una silla, a niños de 3 a 5 años, ¿no? Entonces en algún momento ellos van a buscar el contacto o con un par o con el adulto que esté en la sala con ellos. En esto, ¿en realidad, ¿en qué afectaría ante una situación que se diera dentro de un caso? Porque puede ser que los chicos en algún momento, aunque uno esté todo el tiempo separándolos, son grupos reducidos, uno esté todo el tiempo mirando, hay cosas que son de uso común, aunque se esté... Yo por eso te entraste tarde, pero bueno, yo lo que aclaré fundamentalmente es eso. Vos somos pediatras ahora y sabemos que son un chico, bueno, y con la necesidad que tienen después de un año de encierro de hacer interacción con alguien, lo primero que hacen es tirarle encima al chico, a la docente que las extraña y todo esto. Por eso mismo es que entendemos que quizás este es el año donde menos eso se pueda manejar. El tema que es que uno, por más de que los enseñe, tampoco lo podés prohibir de esta situación. O sea, uno le puede explicar, pero no retar de hacerlo porque es algo natural y le sale por edad y porque está bien que lo haga. En realidad me asustaría un chico que no lo haga, no solo sería al revés. Y bien, y después pero que en nuestro nivel también se da mucho... Perdón, te termino de contar algo. En realidad, lo que uno intenta generar en estos lugares, en estos momentos, son situaciones donde el riesgo sea más bajo. Es decir, una cosa es que tengas 2 nenes pegados 4 horas, sin que entre ellos se laven las manos o que estén compartiendo constantemente cosas, y también tener una maestra ahí que no tenga protección. Es decir, dentro de situaciones de riesgo, lo que uno tiene que generar son situaciones que sean de bajo de riesgo. Con COVID no vamos a lograr riesgo cero en ninguna situación ideal, aunque tengamos no sé, un centro, una NASA, no sé cómo decirles. Si no hubiéramos controlado el virus en un montón de lugares que no lo pueden hacer, y que son de primer mundo. O sea, situación de riesgo cero con COVID no va a existir. No. Pero sí, lo que generamos con esto que vamos a contar, sí, hay cada tanto, se van a juntar, y sí, pero lo que generás es que sea un ratito y después le lavamos las manos. Claro, que es lo que hacemos, pero bueno. Sí. Son cosas que entiendo que en este nivel es más difícil, inclusive en los que son también, seamos sinceros, los adolescentes, pueden juntar, o sea, en el colegio pueden cumplir todas las normas, pero yo salgo y los veo todos en barbijo. Claro, no, después también tenemos los casos que se nos pueden dar y yo creo que muchas colegas van a estar en acuerdo conmigo. Tenemos nenes que ingresan sin diagnóstico y comienzan con algún diagnóstico para proyecto de inclusión a un futuro y esos niños a veces requieren la intervención de un adulto para volverlo al grupo, para ir a buscarlo, que si quiere salir de la sala, que si no quiere permanecer en un lugar y es inevitable que en algún momento lo tengamos que tomar de la mano, invitarlo a que vuelva al grupo para que no se vaya. Pero lo básico es el chico que llora, la contención de que lo que tienen que lograr ustedes, de lo que lograr la confianza de un chico en ustedes, también tienen que ver muchas veces con lo corporal. Eso es entendible, porque los chicos tienen que lograr, creo que es parte del trabajo que hacen ustedes, esta seguridad que logra el nena al estar con alguien que conoce y que les genera seguridad tenerlo cerca. Aunque sea con la máscara y todo, pero la realidad es que si sucede eso, lo tengo que alzar, lo tengo que agarrarle de la mano, contenerlo, la situación se corrige siempre con alcohol. Es lo que tenemos que saber, o sea, no necesito colocarme guantes o algo. La situación se corrige, o sea, protección respiratoria de ustedes, manos, y si quieren rociar alcohol del 70 en su ropa, situaciones se corrigen con alcohol. Perfecto. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carolina. Le quiero hacer una consulta. Las docentes están terminando con las entrevistas y reacomodándose con eso y viendo específicamente las fichas de salud. Sí. Si tengo niños que utilizan PAF, que son alérgicos, por ejemplo, en este caso una es alérgica al cambio de clima, en resumen son 2 niños que utilizan el PAF. ¿Esos niños son considerados de riesgo? No.
¿Cuál es la situación frente a la institución? ¿Les pedimos certificado? ¿Asisten al jardín? Esto lo importante en sí, en esos casos particulares de enfermedades crónicas como son los broncoespasmos, etcétera, es más que nada la consulta con su pediatra, que en general es el que va a evaluar el riesgo o no de que un paciente asista a una institución, ¿sí? En eso sí, habría que evaluarlo de acuerdo a cada situación. Sí. La realidad es que si un paciente usa el tratamiento preventivo y no tuvo ninguna crisis moderada, severa, ni nada, no está contraindicado que asista a clases, digamos. Pero el tema es eso, que uno no puede generalizarlo en si usa PAF, porque no podemos meter a todos en la misma bolsa. Sí, me parece que hay que en estos casos, porque bueno, hay veces que usan PAF en forma preventiva y tuvieron 2 broncoespasmos en toda su vida y lo pasaron en su casa. Pero también tenemos a ese que usa PAF y hay otras medicaciones y que estuvo internado, se interna 5 veces por año, por eso. Sí. Pero en esas situaciones en particular es importante. O sea que nuestro sí. Sí. No digo que nuestro proceder sería indicar la consulta y solicitar el certificado de que el médico dice que está apto para asistir, ¿no? Sería nuestra manera de hacer, digamos, de que nuestro trabajo esté cubierto, porque el niño está en el jardín con un PAF, nosotros qué responsabilidad tenemos frente a eso. Eso es la pregunta, me parece más. Por eso, es que en realidad depende del cuadro clínico de cada persona. La realidad es que pasa lo mismo, nosotros tenemos pacientes. Perfecto, con un certificado está suficiente. Claro, sí, por eso es la evaluación. O sea, nosotros tenemos pacientes, no sé si uno en casos, pero pacientes diabéticos, pacientes crónicos, se evalúa en esos casos la recomendación pediátrica. Perfecto, gracias doctora. Claro, quizás te ayudaría, podría darle a los papás sí, la realidad es que el himno de utilizar antiparras en lugar de máscaras. Lo ideal es máscaras porque otorgan una mayor protección facial, inclusive muchas veces nos van a ver nosotros utilizando antiparras con máscara, ¿sí? Pero lo ideal es, si bien es muy incómodo la máscara, créanme que las antiparras también, porque se te empiezan a empañar, empezás a no ver, no son tan cómodas tampoco, pero también lo que tiene la máscara, que al ser, por eso les decía que lo ideal es que cubra toda la cara y el mentón. Lo que les da también es protección del barbijo, del tapaboca, de la superficie externa del tapaboca, también les da una protección por si hay alguien que está hablando, les habla cerca, por eso también sirve más no es que está contraindicado, sino que muchas veces se podrían usar, pero no cambia en cuanto a protección, digamos, son cosas diferentes, digamos. ¿Sí? Si a mí me preguntás qué preferiría que usen, yo digo máscara, ¿sí? Sinceramente. Y después hay que usar las 4 horas y mientras que esté en contacto con otra persona, sí, la realidad es que si está en el aula, deben usarlo. Graciela pregunta si falta un docente. Después, esa burbuja se puede quedar con otro docente. No sé cómo la burbuja incorporada. No se compromete la burbuja incorporado sin saber que está cursando. Sería correcto que este grupo pase y no concurra a clases por las dudas. Bueno, en realidad hay que ir viendo la causa de la falta del docente, si es por síntomas o no, porque si es por síntomas compatibles por COVID, directamente quedaría aislada la burbuja hasta saber el resultado del docente. Eso es lo que más habría que valorar antes. No sé si Graciela... Y si el docente, o sea, esa es una razón, y si el docente faltó porque tenía que hacerse un estudio, no. ¿sí? Sí, por eso, si tenía un estudio que no está relacionado con síntomas... A eso voy. La burbuja sí puede quedarse con otro docente. Sí. A eso iba, ¿no? Puede si quedarse con otro docente. Claro, la normativa donde dice que los alumnos y las alumnas son de la institución, no son de un docente. De la burbuja, bueno, es por una cuestión de... Claro, uno trata de... Claro, es lo que... Claro.
uno trata de acortar los intercambios entre diferentes intermediarios, pero bueno, también los docentes tienen que hacer cosas personales, qué sé yo. Hay cosas que muchas veces no son manejables. Claro, en el caso de que ese docente no esté presentando síntomas, si presentó síntomas, automáticamente se suspende la burbuja. Suspende, sí, exactamente. En caso de tener que aislar a un alumno, docente, ¿a qué número llamamos? No, no van a llamar a ningún número, como les decía, se va, en el caso de que me dice en ese momento de si tiene que aislar a un paciente, si nosotros le vamos a dar la forma de comunicarse, porque si es alguien que presenta síntomas en la institución, la idea es que lo vamos a ir a buscar. En el momento de que sean no tantos casos, en un principio vamos a ir a buscarlos, ¿sí? Así que sí, eso no se preocupen, que nosotros le vamos a dar toda la información. Hay una declaración jurada que por ahí podrían darle a la familia para que lleven a su pediatra, entonces estarían cubiertas. Una aclaración respecto a lo anterior, lo que también habla él mismo en el plan, es que, bueno, si hay posibilidades de esperar al familiar. Si sucede que un chico empieza con síntomas durante la jornada, podemos aislar al chico, acompañarlo, y lo ideal sería llamar al familiar y que concurra con el familiar al hospital, ¿sí? Siempre considerando que no fuera una urgencia, ¿sí? Después una declaración jurada que por ahí podría... eso... Sí, la declaración, lo que habla de esa declaración jurada que comenta Alejandra es más que nada muchas veces enfermedades crónicas, que en realidad no sé si a eso se refiere, para darle a la familia, lo que sucede con las máscaras se ejecuta. Sí, yo les juro que los reentiendo con el tema de las máscaras, esto que yo les decía que muchas veces veo. A mí me pasa que le pregunto 25 veces las cosas a la gente, sinceramente. Entonces entiendo que para los chicos también debe ser muy dificultoso que le estén dando una indicación y ni siquiera les puedan leer los labios. O sea, yo juro que lo entiendo, pero en sí la idea es que ustedes corran el menor riesgo posible en esta situación también, ¿sí? No es una cuestión de querer generar una incomodidad, sino todo lo contrario, de que ustedes corran el menor riesgo posible. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Juan Pablo. Sí. Yo voy a hacer una pregunta. O sea, nosotros estamos en un proceso de vacunación para los docentes, ¿no es cierto? Sí. Mi pregunta puntual es, ¿reciben la primera dosis? ¿Reciben la segunda dosis? ¿Cuánto tiempo después? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos docentes dispensados, sea por razones de salud, sea porque son mayores de 60. Digo, ¿cuánto tiempo más después de la segunda dosis hay que esperar para que ese docente que está dispensado pueda volver, o para nosotros que hemos recibido muchos la primera dosis, si bien sabemos que tenemos que sostener los cuidados y demás, porque estos cuidados llegaron para quedarse, ¿sí? Esto no es que va a desaparecer de un día para otro, sino que sabemos y somos conscientes de que el distanciamiento social, el uso de barbijo, máscara, lavado de manos, y vacunación. Lo tenemos que sostener. Sí. Lo tenemos que sostener. Digo, sí. ¿Cuándo se alcanza la inmunidad en cuanto a la aplicación de la segunda dosis? Porque algunos dicen a los 30 días, otros a los 60. Digo, esta inmunidad... Exacto, desde la parte médica, digamos, la inmunidad aproximadamente a las 4 semanas, 30 días, estaría sucediendo. Ahora, lo que es la parte, digamos, legal de cuándo se puede retomar las actividades, porque nos pasa incluso compañeros médicos que están todavía de licencia, eso no está definido, digamos, es una definición que se tiene que dar desde de la Secretaría de Salud de Nación. La realidad es que por eso mismo, inclusive, alguien que está vacunado y tiene contacto estrecho con un positivo se aísla igual. O sea, la vacunación no exime. Ahí está. Por eso es lo que yo quería aclarar. La vacunación no exime.
O sea, no nos libera de que o sea, estamos vacunados, disminuimos un poco el riesgo. Me cuido, hago todo igual, pero tengo contacto con un positivo, o sea, positivo, se manda aislamiento igual, o sea, forman parte de las burbujas de aislamiento exactamente igual. O sea, los dos estamos vacunados, nosotros dos estamos vacunados, pero si estamos en una situación que tomamos contacto con un paciente positivo, por X razón, sin cuidados o con cuidados, o hay en una situación de riesgo, nos aislamos. Por riesgo de enfermedad y sobre Bien, todo... perfecto. Porque acuérdense esto, lo que dice Juan Pablo es muy importante, el riesgo de transmisión también. ¿Sí? A eso me refería, al riesgo de transmisión y al tema de que no, por más que estemos contentos, que estamos siendo vacunados, digo, no se terminó ahí. Reflexionemos juntos sobre esto, porque así como la vuelta a presencialidad no hizo que desaparezca el COVID, ¿no? Como a veces se ve en algunos lugares, por el relajamiento que se produce, tampoco con la vacuna tenemos que olvidarnos de todos los cuidados que tenemos que llevar adelante y que somos agentes transmisores, y tenemos que sostener aún muchísimo más y con mucha mayor responsabilidad el tema para con los cuidados, para con los otros, ¿no es cierto? A eso me refiero. Así es. Y aparte de nuestras familias, también nuestras familias, porque si bien nosotros estamos vacunados, está esto de la transmisión que muchas veces puede existir en personas que están vacunadas, o sea, ustedes ahora, en el lugar que ustedes permanecían el año pasado, de quizás ustedes eran los guardados, ahora no. Entonces, más allá de eso, lo que busca también la vacunación es muchas veces evitar el caso grave, pero bueno, por eso es importante del hecho de no relajarse, ¿sí? Pero muy buena pregunta porque está bueno para aclarar el tema de los contactos, ¿sí? Esto de la limpieza, lo fundamental es la limpieza, sí, como les digo, todas las, no sé, el tema de la disponibilidad de productos, si no están disponibles, si es escaso o no, la verdad no desconozco. ¿Cuál es el procedimiento una vez que el sistema de salud se presenta en la institución? ¿Y qué debe hacer el equipo directivo si se traslada? Bueno, que en realidad, sí, en el caso... Ahí nos ponen Juana Manuela del Jardín, cuál es el procedimiento una vez que el sistema de salud se presenta en la institución y qué debe hacer el equipo directivo si hubiese que trasladarlo. Ya en ese caso el paciente, digamos, lo tomamos nosotros, y si es un caso sospechoso, o sea, cumple criterios como para de sospecha de COVID, en ese caso ya la burbuja y el maestro que estuvo en contacto con ese niño ya se tiene que aislar hasta, bueno, saber el resultado. Por lo menos hasta saber el resultado. ¿Sí? Y ahí, bueno, nosotros no, el equipo directivo no, la idea es que eso esté ya, nosotros vamos a hacer lo que mandemos desde salud, el traslado, digamos, cuando se comunique por la presencia de un caso en una institución. Nosotros le vamos a generar el mecanismo de comunicación a todos los interlocutores. Disculpe, doctora, doctor y doctora. Quiero hacer una consulta porque a medida que fui visitando los servicios, yo pude ver cómo niños de 3 años han adquirido como una formación y una educación que realmente a mí me sorprendió, ¿sí? Me sorprendió cómo ellos se dejan tomar la temperatura, cómo se ponen alcohol en las manos, cómo mantienen la distancia. Y son niños de 3, que es por primera vez que ingresan a una institución. Yo ahí pude ver y lo pude pensar en el nivel, pero el tema es que a mí me surge tal vez las inquietudes. Nosotros en Malvinas tenemos un jardín maternal, que es la escuela infantil, que acá la veo que está la secretaria en pantalla, y en algún momento poder pensar esa posible burbuja con el jardín maternal. ¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto? Porque ahí tenemos otra cuestión, que son niños de menor edad, donde el tapaboca tal vez no sé. Bueno, el tapaboca en ese sentido, el proceder en esas situaciones va a ser la misma.
en realidad, lo que existe en realidad, lo que debe seguir existiendo, es más que nada la detección, bueno, la declaración jurada, la detección de síntomas, o sea, ningún pediatra va a indicar el uso de tapabocas en menores de edad, pero sí, obviamente hay mayor contacto entre lo que es los docentes y los niños, ¿sí? Por eso les decía, en realidad tiene que ver más que nada por una cuestión de la interacción con ellos, el reforzar el lavado de manos de ustedes, el lavado de manos no solamente alcohol, sino jabón, y frecuentemente realizar la limpieza de las áreas. Entiendo que por eso les decía, yo creo que, si bien yo también vi esto de los nenes de 3, 4 años que te ponen el lacito, que usan el alcohol, o uno se lleva y le pone el alcohol al otro, o sea, en ellos ya existe. En los más chiquitos es algo más incontrolable, por eso sí es importante la detección temprana de síntomas y también el cuidado del docente. Cuidado del docente en lo que corresponde, digamos, a propio también. O sea, no sacarse la máscara, no sacar el tapabocas con lo que corresponde a eso, digamos. Sí hay que generarle el mismo sistema, digamos. Otra pregunta que quiero hacer al respecto es si está autorizado, yo sé que está autorizado por el ANMAT, el amonio cuaternario, ¿sí? Que es un producto que se puede diluir, pensando en poder higienizar de una manera mucho más rápida, digamos, aquellos juguetes que usan, por ejemplo, cada burbuja. ¿Qué opinaban ustedes al respecto? También como para poder, aquellos que puedan o tengan acceso a ese producto, poder usarlo. Sí, la realidad es que es un elemento que también se utiliza para lo que es de alta eficacia, pero lo que en realidad no es tan importante el elemento, sino que exista la limpieza. O sea, yo no voy a recomendarles que sí o sí vayan a comprar amonio cuaternario, yo con lavandina y agua me alcanza. A eso me refiero, ¿cómo se dice? La recurrencia en lo que es la limpieza, la ventilación, eso hace más la diferencia y no tanto el elemento. Por eso les decía, yo necesito jabón común, agua, alcohol, si quieren ustedes es mucho más fácil muchas veces para los nenes el tema del spray, no el alcohol en gel, eso lo va manejando, pero no en cuanto a preferencias, o sea, no es que voy a preferir el amonio cuaternario en un jardín antes que la lavandina y agua. Yo con lavandina y agua estoy bien, ¿sí? Y se le exige el uso de tapabocas a los niños y entiendo que es un poco más complicado el hecho de... Bueno, gracias Santiago por tu comentario. La idea es poder trabajar en equipo también con ustedes. Y el tema de los tapabocas en los niños con diagnóstico de TEA también, bueno, es mucho más complicado. Sí, parece que exigir no. No, por eso, la realidad es que me parece que son situaciones muy particulares en las cuales, bueno, nosotros también nos pasa. La idea es disminuir el riesgo de la manera que se pueda, buscar estrategias, pero sabemos que hay casos que no se puede exigir eso. Por eso es el cuidado personal al que uno tiene que apelar, y el cuidado del resto del personal. El que acompaña, el que no tiene barbijo, digamos, ¿sí? No sé si tiene alguna duda más. ¿Alguien más levantó la manito? ¿Eso es levantar la mano? Bueno, no sé si tiene alguna duda, no hay problema. Como les dije, con confianza la idea es que podamos charlar todas las situaciones. Sí, no todas las instituciones tienen, perdón, ahí pusieron alfombra sanitizante, se puede usar agua y lavandina. La realidad es que no todas las instituciones, si bien muchas veces se lo ponen como requerimiento, ¿sí? Como les digo, en realidad la alfombra sanitizante es el ingreso muchas veces a ciertas áreas. No es que va a asegurar el 100% de la limpieza, porque en realidad en los niveles que ustedes están manejando, los chicos después están toqueteando todo por todos lados. Es el ambiente dentro de lo que es el aula lo que me parece que tiene que ser más cuidado, ¿sí? No sé si responde tu pregunta. Yo lo que siempre recalco más, que me parece que es importante que dentro de lo que es el aula, ustedes estén como más atentos en cuanto a lo que es la limpieza.
la alfombra sanitizante es una medida más, creo que ayuda, pero nada es efectivo con el tiempo que están después. De nada, Sandra, un gusto. Ahora después se los pasamos, vacunas, bueno, después ahora se los pasamos todo eso, que no sé si ya tienen algún caso o algo, pero no hay problema que ahora íbamos a dar todo escrito. ¿Sí? Doctora, el correo para elevar la información, sí, ahora va a estar un poco más ordenada con este orden y esta solicitud de datos que son indispensables, si bien nosotros lo estuvimos transmitiendo. Ya hace más de 4 o 5 días que nosotros lo mandamos a los servicios educativos para que lo tengan. Yo no sé, por ahí, a veces es bastante complejo organizar tenemos un desfasaje y por ahí no logramos a gestión privada, pero yo creo que sí o sí lo mandaste a través de Adriana Sánchez, el correo a gestión privada para que puedan empezar a hacer... Por eso la idea más que nada de esto, si querés anotarlo ahí, así les queda. ¿Les parece el mensaje? Es vacunación. Bueno, la idea más que nada de esta vacunación escolar. Ahí les mando. Escolar. Vamos a hacer acá el arroba. Perdón, la idea más que nada de estas charlas que vamos a estar dando en los diferentes niveles es que si bien nosotros ya estamos en comunicación con ustedes, digamos, articulando todo esto, en poder explicarle, porque quizás no entendían bien, o sea, el mecanismo por el cual va a funcionar el tema de los mails y todo esto, entonces nuestra idea es más que nada poder generar este circuito, le vamos a mandar el material y de esta manera empezar a que funcione, porque quizás el mail se está utilizando para cosas que no, quizás no es la idea. Estamos haciendo lo posible en que las respuestas sean rápidas, por eso estamos tratando de dividir, porque imagínense que si recién empezamos esto y ya hay muchísimas dudas, imagínense que cada 2 semanas se va a disparar, algo va a ser mucho más difícil, pero bueno, la idea es que podamos hacerle las respuestas lo más rápido posible y también articular una buena comunicación entre los diferentes lugares, que encima son un montón. Cuando nos dieran la cantidad que eran, los números de alumnos que estábamos manejando, no les vamos a negar que nos asustamos un poco, porque cuando lo ves en números asusta más, uno sabe, ¿no?, lo que puede venir porque estás acostumbrado a los inviernos en pediatría, pero el número asusta. Pero bueno, la idea es eso, vamos a tratar de que la comunicación sea lo más rápida posible, tenemos el apoyo de la Secretaría de Salud como para poder generar todo esto y estamos viendo los medios que más nos convengan para hacerlo rápido. Sí nos pasa, que es lo que nos va a pasar siempre, y para eso es la idea de comunicarnos, es que muchas veces uno encamina un algoritmo, algo para seguir, y en el medio nos vamos a ver con dificultades o algo que vaya a suceder, y quizás vamos a rever un montón de cosas, pero bueno, muchas veces el camino es lo que nos muestra lo que va a ir pasando, ¿no? Eso en ese caso, la idea es comunicarnos, seguir viendo si hay dificultades o algo, cómo las podemos solucionar. Tenemos casos... Bueno, sobre los baños, si un niño va al baño y hay que tomar medidas higiénicas, además, fundamentalmente en un colegio con el lavado de manos, inicialmente es suficiente. Nos preguntan por el tema de la limpieza en los chicos. Con lavado de manos, como les digo, siempre corregimos todo, ¿sí? Por la limpieza constante después de ir a un baño, un chico va a ser más difícil. Creo que es más que nada la organización de la limpieza institucional más que otra cosa. ¿Sí? Tenemos casos de niños con varios diagnósticos de autismo, pero que aún no tiene acompañante terapéutica. Porque el protocolo dice que solo la puerta. Claro, dentro de lo que es el protocolo, lo que se aconseja es que, salvo que sea necesario, el adulto quede afuera. Eso me parece que va a tener que ser, o sea, el tema de los chicos con autismo también no es la idea de dejarlos aparte de esta situación, si bien hay lugares que sé que cuentan con las acompañantes terapéuticas, me parece que va a ser más que nada la evaluación de los casos particulares en cuanto a lo que es, hay que considerar ese adulto también presente, a eso me refiero. Que ese adulto cuente como una persona más dentro de lo que es ese grupo, esa burbuja,
si ustedes ven necesario, por eso no me parece correcto pensar en que, bueno, vamos a tener que guardarlo al chico es un tiempo, quizás ver la manera de poder incorporarlo sin que corra riesgo, si hay un adulto que cumpla con las mismas pautas, digamos, tratarlo como un chico en el sentido de que forme parte de esa burbuja, digamos, para ver en cuanto a síntomas, cuidados, darle las pautas, cómo se tiene que manejar con el niño, creo que eso va a ser lo fundamental. No creo que sea la idea de tener que considerar de que no concurran, digamos. Es exacto, doctora, es así. Se lo cuenta como un integrante más de la burbuja, entonces si la burbuja es de 8 alumnos, en este caso será de 7 niños y el adulto que acompaña a un alumno que está presentando algún tipo de discapacidad o necesita un acompañamiento. También pasa en el nivel inicial que los alumnos no quieren entrar solos, ¿sí? Específicamente en aquellas salas donde no han tenido, o sea, las salas de 4 que el año pasado no han tenido sala de 3, y si bien trabajaron desde la virtualidad, y aquellos niños que es el primer contacto que tienen. Entonces hay que tener muy en cuenta en la planificación organizacional la institución que empieza con la sala de 3, de no poner unas burbujas numerosas, ¿sí? De poner burbujas de 4 o 5 alumnos, porque sabemos que por ahí alguno de ellos va a necesitar el acompañamiento, ¿no?, de un adulto hasta que entre en confianza. Hay niños que no han salido de su casa durante muchísimo tiempo, hay otros que sí, entonces hay que ver el caso a caso, me parece lo más apropiado. Es que aparte es eso, ¿no? Que si no sería, o sea, uno trata de hacer todo lo menos traumático también, porque, o sea, la realidad es que tuvimos a chicos haciendo virtualidad sin contactos y encima uno llega, hace que se adapten solos, la señorita que es la imagen no lo puedo tocar, o sea, todo es todo ir viendo, tratar lo mejor posible para que ustedes no corran riesgo y puedan hacer su trabajo y ayudar al chico a la incorporación nuevamente al colegio, al jardín, que es sumamente necesario. La verdad es que los chicos no la han pasado bien el año pasado, no solamente nosotros, creo que es sumamente necesario el trabajo que hacen ustedes. Y con respecto a los baños me refería a los sanitarios. A los sanitarios en sí. Es que en realidad me parece que es bastante difícil el tema de sanitizar constantemente el baño después de que un chico vaya. Por eso decía que quizás es más que nada ver la organización, no imagino como o sea, no lo veo funcional que la maestra también se encarga de limpiar en cuanto sale un chico o el otro. Quizás es más que nada organizar con la gente de limpieza en forma regular la limpieza del área sanitaria, digamos, de los sanitarios. Me parece que tenemos que apuntar más a eso, más que el docente esté atento a eso, digamos. No sé si sirve, si está orientado hacia eso la pregunta. Y como les digo, todo el tema de limpieza sanitario, como siempre, se corrige con alcohol y lavado de manos. Algo simple, pero es lo que funciona. Bueno, los vamos a ir dejando, espero que los hayamos podido ayudar. Van a surgir un montón de dudas, si lo entendemos, pero bueno, igual cada uno después, la idea es que nos van con cada referente, nos envíen si hay algo que quieran resolver o que vean que no esté funcionando. Como les digo, sí, el amonio es efectivo, sí, es una... Santiago, sí, el amonio es efectivo, pero bueno, como les digo, no me parece necesario, es otro tipo de método que se puede usar, pero sí. Bueno, si tienen algunas dudas, lo que quieran, la idea es poder comunicarnos, ver las cosas que vayan pasando con el correr de los días. No les digo que sea infalible lo que vayamos a proponer para comunicarnos y todo. Creo que va a haber problemas como surge en todo lo nuevo, como nos pasó en época de pandemia, que hicimos miles de protocolos, volvimos atrás, así que todo sirviendo qué es lo que nos va funcionando, ¿sí? Perdón, ¿puedo decir una cosita, Verónica, por favor?
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Soy Raquel Villarreal de Suteba. La verdad, un lujo contar con el espacio y acá queremos rescatar el estado presente, porque claramente este trabajo articulado que se da en Malvinas, desde la Jefatura Distrital, la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Salud del municipio, da cuenta de un trabajo articulado y que la verdad es que nosotros, desde las organizaciones sindicales, el año pasado se pudo conformar el Comité Mixto de Salud, de seguimiento, y ese Comité Mixto está trabajando, aunque a veces uno no publica todo lo que hace, así que transmitirles a las compañeras y a los compañeros del nivel inicial que claramente acá están aclaradas muchísimas de las dudas, los teléfonos tanto de la jefatura, la subsecretaría y de los gremios del FUT están abiertos para acompañar toda duda, toda inquietud, porque como decimos siempre, nunca nadie en la carrera docente pensó que íbamos a tener un inicio de ciclo lectivo en pandemia. Ninguno de nosotros tiene la verdad revelada y la verdad es que homenajear a los compañeros doctores por el trabajo que han hecho y la verdad que nos llenan de orgullos a todos y fundamentalmente a todos los que somos y queremos tanto el distrito. Bueno, muchas gracias y les agradecemos mucho el habernos escuchado. Y sí, bueno, como les digo, esto es trabajo en equipo. Así que lo fundamental es eso, como les repito, va a haber dificultades, pero la idea es poder ir solventándolas con el tiempo, ¿sí? Bueno, gracias por todos los agradecimientos que nos están dando. Muchísimas gracias. Silvio, ¿vos querés cerrar? ¿Que estás ahí, Silvio? Sí, bueno, voy a redundar con las palabras por ahí que recién dio Raquel Villarreal. Primero, bueno, obviamente agradecerle casi las 2 horas de tiempo de ustedes, que son muy valiosas, a ambos, así que bueno, felicitarlos, porque más allá de ser profesionales en el área de salud, creo que para todos estamos muy satisfechos, profesionales como docentes, que no sé si lo son, pero la verdad que nos dieron cátedra desde el lado de salud, pero muy académica la charla, así que muy clara y bueno, muy contento. Es un trabajo articulado entre Jefatura Distrital, entre DIEGEP, bueno, con todos los actores que estamos en Malvinas Argentinas, agradecer a la doctora Alejandra Macchi, que también está presente, más allá que ella por ahí no estuvo participando en la charla, creo que fue el eslabón para que esto sea posible, y bueno, también obviamente agradecerles a Dolores, la secretaria de Salud, a Daniel Morar, nuestro subsecretario de Educación, y a todos, gracias a todos los directivos, a todos los que participaron, porque bueno, como lo dijimos el año pasado, de esto salimos entre todos y todos nos tenemos que seguir cuidando. Así que bueno, seguimos trabajando para que el Distrito de Malvinas Argentinas, en lo que tiene que ver con la educación, siga creciendo y cuidándonos día a día. Así que bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y bueno, con algunos nos seguiremos viendo en alguna otra jornada. En las jornadas que siguen. Ha sido grabada la jornada completa, digo, y es un recurso muy importante para poder multiplicarlo dentro de las instituciones. Así que seguramente lo vamos a estar reenviando porque es muy didáctico, como lo dijo recién Silvio, también para poder algo de todas estas 2 horas poder compartir con el equipo docente y también con alguna reunión de padres que se pueda hacer virtualmente, poder compartir algo de todo esto, porque la comunicación saben que es lo fundamental en estos momentos para poder reforzar todas las pautas. Así que yo muy agradecida por este espacio y mis felicitaciones a todos los directores del nivel inicial por la puesta en marcha de la presencialidad con tanto amor como siempre y con tanto cuidado. Así que muchísimas gracias. Chao, un gusto. Hasta luego.